Te cuento la historia de cómo llegamos a entender que la prevención era uno de los pilares fundamentales para lograr curar a los perros con leishmaniosis. Cuando empecé a ejercer la profesión, me daba cuenta de que había perros a los que tratábamos y no recaían más, y otros que, en cambio, tenían que hacer la terapia cada 3, 6 meses o un año. Lógicamente, ¿qué pensé yo al principio sobre esto? Bueno, se ve que hay perros que logran salir de la infección y otros que, pobrecitos, no lo consiguen. Porque no había entendido en absoluto, y nadie me lo había dicho, que tal vez el perro pudiera reinfectarse. Porque nosotros, como médicos, estamos acostumbrados a pensar que ante cualquier enfermedad, al final el ser desarrolla anticuerpos y la enfermedad no vuelve. Todos hemos tenido varicela, todos hemos tenido gripe. Te pones mal una semana, te recuperas y por lo menos durante un año no la vuelves a tener. Y entonces, como médico, yo pensaba, contrae la leishmaniasis, la curo, en teoría no debería recaer, debería desarrollar inmunidad. Recuerdo a Lea, que era un cuzar de un cazador que venía a la consulta porque de vez en cuando este perro recaía en la leishmaniasis, y recuerdo que le hacía la terapia a este perrito prácticamente de forma continua. Es decir, incluso terminábamos la terapia, le hacía los controles y seguía estando enferma. Les cuento cómo se hacían los controles en aquella época. Hablo del periodo que va del 95 al 2000. No teníamos las pruebas diagnósticas que tenemos ahora, no enviábamos el suero al laboratorio para saber si era positivo o negativo, ni podías hacer la PCR para la investigación molecular. Todas estas cosas llegaron después. Al principio, para hacer el diagnóstico de leishmaniosis, te basabas en los signos clínicos, así que ella tenía los ojos con ojeras, una película azul en los ojos, hoy te diría que tenía edema corneal o uveitis. Tenía los ganglios linfáticos inflamados y algunos signos en la piel que hacían pensar en la leishmaniosis. En este punto de los ganglios linfáticos inflamados se introducía una aguja, se extraía el líquido que salía de los ganglios, se colocaba en un portaobjetos, se teñía y se buscaban las leishmanias. Si veíamos las leishmanias en un portaobjetos, teníamos la confirmación de que el perro estaba enfermo. Cuando hacías la terapia, realizabas varios controles a los ganglios linfáticos. Veías que los síntomas retrocedían y te detenías cuando ya no lograbas encontrar leishmanias en los ganglios linfáticos. Y en este perrito, en un cierto momento, las terapias ya no lograban negativizar ni siquiera los ganglios linfáticos. Lógicamente, yo siempre he estudiado la enfermedad y he llegado a ver que en algunos periodos, como octubre, septiembre, agosto, era más difícil negativizarle los ganglios linfáticos en comparación con el invierno, cuando resultaba más sencillo. Primer caso, segundo caso, tercer caso, hago todos los puntos y empiezo a hipotetizar que tal vez estos perros podían reinfectarse y comienzo a hacer las primeras investigaciones sobre los flebótomos. Recuerden que en aquella época les hablo de periodos en los que no existía la PCR, no hacíamos como ahora que capturamos los insectos, los emulsionamos, los disolvemos y luego mandamos a hacer la PCR para entender si los insectos están infectados. En aquel entonces me bastaba con saber si en el lugar donde estaba Lea o cualquier otro perro había flebótomos. ¿Cómo empecé a hacer las primeras capturas? Las primeras capturas de flebótomos las hice con un sistema que me había sugerido un investigador. Una botella invertida en la que el flebótomo podía entrar. Era una botella cuyo cuello había sido cortado y colocado al revés. El flebótomo lograba entrar porque era atraído por una solución azucarada, pero le costaba salir y quedaba atrapado en las esquinas de la botella. Recuerdo que fui a hacer estas capturas en el garaje donde se mantenía a Lea y la botella se llenó de flebótomos. A partir de ahí empecé a pensar, bueno, puede ser que este perrito no se cure porque lo están picando continuamente. Ese fue uno de los primeros pensamientos, pero cuando buscaba apoyo en mis colegas para esta teoría, casi me ridiculizaban porque decían, está bien, pero ¿qué tiene que ver? No es seguro. No lograba tener una base sólida, pero al mismo tiempo observaba a los perros que eran adoptados de la calle, del refugio, que eran llevados a casa y tratados, por lo que ya no tenían contacto con el parásito, y estadísticamente estos recaían menos. Luego, en 2006-2007, empezamos toda la comunidad científica a hablar de prevención. Salieron las pipetas antiinsectos, salieron los collares antiinsectos, todas soluciones en las que se empezó a pensar en la prevención. Hoy en día, cualquiera que estudie la enfermedad te dice que tengas cuidado con que el perro pueda reinfectarse, pero no es algo común, chicos. Ahora se los explico. Cuando recibimos en consulta a los pacientes, especialmente a aquellos que han recaído una y otra vez, y les preguntamos en la anamnesis, en la historia clínica, ¿qué han hecho con el paciente después de la terapia? Miren que hay muchas personas que nos dicen, no, doctor, yo lo he tratado, pero lo que hacía antes lo sigue haciendo ahora.
Y cuando les dices, pero puede ser que el perro se había curado, pero luego se reinfectó si tú no hiciste nada, se quedan un poco así y te dicen, pero nadie me dijo que tenía que hacer nada. Así que a partir de ahí, hoy para nosotros es la base. Hoy sabemos que si un paciente hace la terapia y no tiene cuidado de no ser picado de nuevo por el flebótomo, incluso recae más rápido que los demás. ¿Por qué? Porque cuando el sistema inmunitario reconoce el parásito y tengan en cuenta que si ha tenido la enfermedad, tiene la memoria del parásito, la respuesta inmunitaria, la que luego te provoca todos los síntomas, ocurre mucho más rápidamente que en quien nunca ha tenido la infección. Este es el motivo por el cual, si dejamos expuesto un perro a la infección, en promedio tarda 4 años en presentar síntomas. ¿Por qué? Porque el sistema inmunitario, en reaccionar de manera anómala y facilitar la infección, tarda en promedio 4 años. Pero si ya conoce la infección, si ya ha tenido la forma clínica, tiene una memoria y le basta una sola picadura de flebótomo infectado para desencadenar toda esa situación de síntomas que luego lo llevará a desarrollar la forma clínica. Por lo tanto, hoy para nosotros está muy claro. Si el paciente está en riesgo de contraer la leishmaniosis o ya la ha contraído, debemos trabajar en la prevención. ¿Y cómo debemos trabajar? Lo primero que hay que hacer es estudiar cuánto tiempo pasa el perro en el exterior, porque el flebótomo es un insecto que sí se adapta a nuestras casas, pero normalmente vive afuera, bajo los setos, cerca de los árboles, donde hay vegetación. Entonces, ¿qué hace el perro? Lo dejas libre, pasea por el jardín, después de un rato se relaja y es en ese momento cuando lo pica el flebótomo. Y recuerden que el flebótomo pica también durante el día y no solo de noche. De hecho, según los estudios que he realizado, pica más de día que de noche. Así que tengamos cuidado porque lo que me suelen decir es, doctor, pero yo siempre he hecho dormir a Diana dentro de casa por la noche. Sí, pero durante el día la dejan en el jardín. Segundo, una vez que hemos entendido que el perro debe vivir dentro de casa, puede salir para hacer pipí, para jugar, pero no puede quedarse en el jardín todo el día porque los flebótomos lo pican. La segunda cosa que hay que hacer es estimular el sistema inmunológico, especialmente en los sujetos que aún no se han enfermado. ¿Cómo? Domperidona es el resultado capaz de proteger al perro de la infección. Beta-glucanos son otras sustancias capaces de favorecer el sistema inmunológico y así hacer que el perro sea más resistente a la infección. Tercero, productos repelentes contra los insectos. Existen productos a base de aceites esenciales que mantienen alejados a los flebótomos. No logran hacerlo durante muchas horas, pero cada 2 o 3 horas, si el perro debe estar afuera, hay que rociarlo con estos productos. 4. Productos como los collares a base de deltametrina o permetrinas o pipetas o sprays que pueden de alguna manera debilitar al insecto vector. Soy Gianluca Barbato, soy médico veterinario, dirijo el Centro de Estudios sobre la Leishmaniosis Canina y el Centro de Telemedicina para el Tratamiento de la Leishmaniosis Canina. Si tienen un perro que padece la enfermedad y no logran resolverlo, contáctenos y les ayudaremos a que se recupere.